¿Qué tal amigos? Soy el Padre Rodrigo y continuamos leyendo y comentando la carta a los artistas de San Juan Pablo II. Y como último punto introductorio, hoy hablamos de su contexto, es decir, cuál es la cosmovisión y el ámbito cultural en donde se debería dar este fecundo diálogo del que habla en el tercer párrafo del epígrafe primero y al cual en definitiva nos está invitando el Papa Santo. Evidentemente, hoy solo indicaremos algunos puntos ilustrativos de esta situación. En una entrevista que le hicieron en el año 1997, el entonces cardenal Ratzinger decía lo siguiente: con el aceleramiento de la historia, ahora también se está consumando un cambio radical que nada tiene que ver con lo conocido en los últimos 400 o 500 años de la Edad Moderna. Eso se ve claramente. Este cambio radical ha sido llamado de distintos modos por diversos estudiosos. Por ejemplo, Zygmunt Bauman le llamará modernidad líquida, la época en la que se disuelven los sólidos. Jean-François Lyotard dice en el año 1979 que es la época en la que se terminan los grandes relatos, como escribe este pensador y activista marxista en un informe pedido por el Consejo de Universidades de Quebec, en el que en verdad no describe la situación, sino que decreta y promueve conceptos que hacen avanzar la acción contracultural. En su texto sobre los orígenes de la posmodernidad, Perry Anderson nos indica que esta categoría debe abarcar todas las disciplinas, lo que la constituye como metarrelato, para cuestionarlas y socavar sus fundamentos, acciones, que están muy de acuerdo al giro lingüístico aprovechado hasta el fetichismo por sociólogos, filósofos, políticos, artistas, etc. Es interesante que Michel Foucault, en el prefacio del Antiedipo de Deleuze y Guattari, sugiere que esta es una época en la que debemos eliminar el fascismo que nos hace desear el poder, que nos convierte en explotadores, porque cada uno lo tiene en sí mismo. Llama la atención que estos autores ponen una especie de pecado original al mismo tiempo que rabiosamente militan contra cualquier rastro de religión o metarrelato. De modo que el Antiedipo es el nuevo manual de moral para esta edad de la muerte del hombre. El modo de hacerlo es mediante la vida desde la libido o procesos primarios, con el fin de reestructurar el cuerpo social con las máquinas deseantes o la energía libidinal, los afectos, con los deseos primitivos y paganos. El individuo de esta nueva normalidad será, por ejemplo, llamado el digital nomad. Es un tipo de pagano postmoderno, aparentemente no regido por ninguna regla. Esto, sin embargo, es una falacia, como critica Habermas, llamándole inconsistencia autorreferencial del posmodernismo. Porque no seguir una regla es ya una regla y absoluta, síntoma del bipolarismo acomodado del típico revolucionario financiado por el Silicon Valley y la Open Society. El texto de Deleuze y Guattari, junto con el de Lyotard, la economía libidinal, fueron los que dotaron de cierta coherencia filosófica y moral a las distintas líneas de fuerza y de lucha de mayo del 68, y cuyos autores son propiamente postestructuralistas o posmodernos.
De estos textos, junto con los de Foucault o Jacques Lacan, viene la exacerbación estética, materialista, carnal, que impulsa la vida a flor de piel y la hipersexualización de todas las esferas del etos cultural contemporáneo, y que se manifiesta de modo particularmente evidente y potente en las artes y propagandas de consumo. Dirán que esta vida emotiva material es lo que transforma la sociedad revolucionariamente. Por último, Daniel Bell, en su libro El adviento de la sociedad postindustrial, explica que en una sociedad postindustrial el conocimiento sustituye a los bienes materiales como la mercancía más importante para la producción y el intercambio. En efecto, los pensadores están de acuerdo que las guerras futuras no serán necesariamente físicas, sino que mediáticas, de manejo, dominio y manipulación de la información. Creo que esto es evidente para todos si reflexionamos en la cantidad, la manipulación y la censura de la información que vemos en los medios y los distintos tipos de promoción cultural o aparentemente cultural y sus diversos tentáculos. Tratemos ahora de ver sintéticamente esta época, en la que se debe dar el fecundo diálogo que nos propone la Carta a los Artistas entre la Iglesia y el arte, para ver si acaso es posible y en qué términos precisos se debe realizar. Bauman dice que esta época o modernidad líquida es la forma actualmente existente de la condición moderna. Como líquido, no es capaz de mantener una forma particular de vida social en todos sus aspectos durante un largo periodo. Podemos decir que ha perdido la estructura interna. Su articulación es una masa amorfa modelada por la maquinaria ideológica de turno. Se supone que es un período que reacciona contra las promesas incumplidas de la modernidad racionalista y naturalista, pero su acción destructiva se dirige a toda la sociedad occidental, tal como la hemos conocido hasta ahora, especialmente en sus fundamentos naturales y aspiraciones sobrenaturales. Debemos decir que se corrobora una ferocidad especial contra las estructuras religiosas tradicionales y la cultura que de ella ha surgido. Max Weber dice que el cambio comenzó con el pensamiento protestante y el deseo masónico de destruir el orden católico y su sustancia edificante. El progresismo típico de la modernidad tiene también el efecto de la presunta emancipación de la cultura cristiana, juzgada como pasada y a superar. Es más, es una guerra de guerrillas que busca la destrucción de la cosmovisión surgida de la tradición aristotélico-tomista y de todos sus frutos en el ámbito del pensamiento y obras. Citemos ahora algunas de las proposiciones esenciales que sustentan la posmodernidad. No existe ni ha existido nunca la verdad con V mayúscula. Es inútil buscarla, ni teórica, ni científica, ni neozoológicamente hablando. Este es el primer postulado. No hay explicaciones ni metarrelatos universales que lo abarquen todo y que posean una finalidad. Hay que promocionar los microrrelatos o medias verdades. Todas las verdades son relativas. Todas las interpretaciones entonces son igualmente válidas, porque todo es interpretación y construcción de significado. La objetividad en esta posmodernidad es un mito. La identidad y los valores personales se construyen social, ambiental, lingüística y subjetivamente, especialmente el género, ahora tanto de moda.
Esta construcción se realiza en la actualidad mediante la política, la academia revolucionaria, los campos de reeducación, la inteligencia artificial y la red neuronal de Internet. El poder social y político reside, dicen, en quienes controlan el lenguaje y las expresiones lingüísticas, como la ciencia, la literatura y las artes. La desconstrucción del lenguaje de la hegemonía es necesaria para equilibrar la balanza hacia los menos privilegiados u oprimidos. De ahí surge la lucrativa condición de víctima permanente. Estas categorías las deciden y aplican ellos a su antojo, es decir, según los criterios subjetivos de los lobbies de poder. La comunidad o minoría tiene prioridad sobre el individuo que ha muerto. Es solo un avatar colectivo del colectivo al que representa, especialmente los que se han erigido como minorías muy bien financiadas por los lobbies y grupos de poder. Hay que sexualizar y erotizar cada aspecto de la vida, porque el individuo, una masa de carne, se lo ha reducido a la genitalidad, a las pulsiones de la libido, que sirve de instrumento para el embrutecimiento del hombre masa, quien se mueve como ameba conectada al smartphone, nutrido por la basura del arte moderno y de las redes sociales. La performatividad, el reality constante, es lo que desacredita la ciencia, porque le quita la capacidad prescriptiva y descriptiva de la realidad, propio de hegemonías, y recrea el significado de los postulados y ellos mismos. Por lo que es imposible acceder a la verdad, ni siquiera la científica, por más que sea el ídolo contemporáneo. Es necesario un aprendizaje constante, sin un fin, por lo que será solo una modulación según los caprichos del poderoso de turno. En estos postulados se ve claro el principio de deconstrucción que va engendrando y vivificando dialécticamente, por oposición, la postmodernidad. Principio motor que en verdad es de destrucción e implantación de un nuevo orden o metarrelato con una teleología líquida y útil para unos pocos. Cada grupo, movimiento o pensador se mueve desde la disolución, resolución, construcción de posturas cada vez más radicales y encaminadas hacia la vaciedad del pensamiento. Es una nueva caída del ancestral enemigo de las almas. Se parte del rechazo del pensamiento clásico para tratar de encontrar el fundamento del yo, del sujeto, de la persona, para terminar en realidad en la más extrema exterioridad del mundo, en la pérdida total del sujeto, lleno de mundanidad constitutiva de indefinición queer. Este es el nuevo inicio que ha pretendido fundar la filosofía moderna desde Guillermo de Ockham hasta nuestros días. Dar razón de la realidad y la trascendencia a partir de la conciencia inmanente y subjetiva. La conciencia autónoma arriba al puerto de su interior, es decir, a la nada radical o posibilidad de la posibilidad. Es la autofundación del pensamiento y la realidad en el pensamiento mismo. Pura autorreferencialidad de la más egocéntrica y egoísta. Este es el corazón o punto cero de la dictadura del relativismo o cultura de la muerte, que hoy se disfraza de apertura, diversidad, derechos nuevos, ecologismo, multiculturalismo y un largo etcétera. Se establece la conciencia subjetiva como pura posibilidad abierta, vacía de ser. Es el motor y finalidad de esta búsqueda suicida del hombre contemporáneo. Es el fundamento más radical y mortal de la libertad sin coordenadas del sujeto voluble de hoy. Todo termina siendo una construcción del pensamiento caprichoso, que se encerró en sí mismo
para no querer salir más de sí, excepto para verterse y perderse en la pasión colectiva. El contenido y significado de la experiencia y la vida se reduce, se limita a lo que la conciencia subjetiva puede experimentar. Existe porque yo experimento que existe, no porque sea así. El mundo entonces es una cáscara que se llena siempre de nuevo con un contenido siempre cambiante, líquido y amorfo. Es un poco la cultura del update, de la actualización constante. Pero ya ni siquiera es el pensamiento subjetivo aquel que mueve, sino los deseos primitivos, pulsiones o líbido que hierve por los calores del bombardeo de estímulos de la red de propaganda, consumo y voyeurismo. El teórico marxista Jameson dirá que es un momento rico y creativo del mayor juego y del deleite estético, un momento de obsesión por la superficie y lo superficial, de aquí que sea eminentemente estético, táctil, carnal, como se ve en la arquitectura moderna, lisa, manierista, cubista, o en las obras matéricas, en la añeja performance de estímulos, en el neoexpresionismo de Instagram, en el absurdo de la música actual, en la verborrea de políticos, filósofos y poetas contemporáneos. Las pretendidas respuestas a las problemáticas del mundo y del hombre en realidad son un conjunto y un continuo revolcarse, retorcerse, teorizar sobre la gran aventura de la maniática subjetividad humana, de la cual no se quiere salir. Además que es muy lucrativa. Las distintas soluciones propuestas por grupos de pensamientos o teóricos diversos, aunque parecen oponerse, en realidad colaboran para hacer precipitar la realidad en el simulacro, el situacionismo, la praxis, la dispersión, la banalidad, la pulsión irracional autodestructiva. Tan solo divergen en el lenguaje y semántica, pero convergen en el fundamento siempre autorreferencial, encerrado en sí mismo. La intención de la posmodernidad de disolver los sólidos, los cimientos, la estructura, la articulación de las sociedades, requería, y ya esto se viene dando de hace siglos, la profanación de lo sagrado. Había que comenzar por desautorizar y negar el pasado, como vemos que llevan a cabo la herejía protestante desde un primer comienzo, y posteriormente el iluminismo y todas las distintas corrientes hasta el día de hoy. En primer lugar, había que desmitificar la tradición, que es el sedimento y residuo del pasado al presente. Se rechaza una cosmovisión que sea rastro o resto de una tradición filosófica totalizante, un sistema que efectivamente dé respuestas de modo orgánico, porque dicen ellos, es manifestación del decadente consenso conformista. En segundo lugar, hay que abolir, incluso violentamente, todas las estructuras e instituciones que transmiten este patrimonio. Sin embargo, como postula Gramsci, hay que crear un nuevo sentido común que haga que el individuo mismo quiera y pida esta nueva normalidad, aun cuando sea, y lo estamos viendo, autodestructivo. Esta intención desacralizadora se manifiesta patentemente en el arte actual. No es casualidad que el sacrilegio sea la estrella del arte contemporáneo, pero de un tipo particular, o sea, que va contra Dios, pero también contra la propia vida humana, especialmente a través de la propaganda de la eliminación de los más vulnerables, del uso del cuerpo, la hipersexualización de todas las esferas, la corrupción de los adolescentes y especialmente si se comienza desde los más pequeños. Y todo este fuerte movimiento
se financia con las élites y con el impuesto de los ciudadanos que, sumidos en la dureza de la vida, ni se enteran lo que están subsidiando. Como dijo el entonces cardenal Ratzinger, todo esto en el fondo disimula una insurrección del hombre ante la realidad de haber sido creado y que, como ser biológico, lleva impresa en su ser. Se opone a ser criatura. El hombre tiene que ser su propio creador, versión moderna de aquel seréis como dioses. Tiene que ser como Dios. ¿Qué son estas, decimos nosotros, las motivaciones últimas del posthumanismo o transhumanismo? Y San Juan Pablo II afirmaba en la encíclica Fides et Ratio, en el punto 91, nuestra época ha sido calificada por ciertos pensadores como la época de la postmodernidad. En efecto, según algunas corrientes de pensamiento, el tiempo de las certezas ha pasado irremediablemente. El hombre debería ya aprender a vivir una perspectiva de carencia total de sentido, caracterizada por lo provisional y fugaz. Muchos autores, en su crítica demoledora de toda certeza e ignorando las distinciones necesarias, contestan incluso la certeza de la fe. Este niquilismo encuentra una cierta confirmación en la terrible experiencia del mal que ha marcado nuestra época. Ante esta experiencia dramática, el optimismo racionalista que veía en la historia el avance victorioso de la razón, fuente de felicidad y de libertad, no ha podido mantenerse en pie, hasta el punto de que una de las mayores amenazas en este fin de siglo es la tentación de la desesperación. Sin embargo, es verdad que una cierta mentalidad positivista sigue alimentando la ilusión de que, gracias a las conquistas científicas y técnicas, el hombre, como demiurgo, pueda llegar por sí solo a conseguir el pleno dominio de sus destinos. Todo este proceso de disolución o descomposición en vez de deconstrucción nació con olor a azufre, propio de la atmósfera del príncipe de este mundo. Por lo que esa crisis de los grandes relatos o cosmovisiones de la que habla el activista marxista Lyotard ha sido la actualización del viejo intento de asesinato de una sola de las visiones orgánicas de la realidad, la cultura o la cosmovisión que nosotros identificamos con el cristianismo. Por ende, la cultura que se funda y transmite a través de todo él y todo lo que ha traído esta buena nueva. Entonces, lo que llaman postmodernidad no es otra cosa que la radicalización del proyecto moderno fracasado y resentido con algunas variantes. Es como un nuevo proyecto masón, cabalista y gnóstico 2.0, cuyo motor sigue siendo la dialéctica que idolatra la nada o no ser como fundamento de la realidad, la historia y el pensamiento. A este tiempo o crisis le pueden llamar como quieran, usar las palabras más extravagantes, aparentemente eruditas, intelectuales, que ellos quieran, que ellos decidan, pero esta es una versión contemporánea de la vieja batalla cósmica entre dos ciudades. El Papa León XIII afirmaba en su espléndida encíclica Humanum Genus de 1884 lo siguiente: el género humano, después de apartarse miserablemente de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, por envidia del demonio, quedó dividido en dos campos contrarios, de los cuales el uno combate sin descanso por la verdad y la virtud, el otro lucha por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad.
Durante todos los siglos, continuó el pontífice, han estado luchando entre sí con diversas armas, múltiples tácticas, aunque no siempre con el mismo ímpetu y ardor. En nuestros días, todos los que favorecen el campo peor parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia. Ya no disimulan sus propósitos. Agudamente conoció y describió San Agustín estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en sus leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en estas palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. El intento es, por lo tanto, la destrucción radical de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo y la creación a su arbitrio de otro nuevo orden con fundamentos y leyes propias. Por eso, en la Asamblea General de las Logias Francesas en 1876 se declaraba: nuestro objeto es descristianizar al pueblo por todos los medios, pero especialmente estrangulando al catolicismo, poco a poco y cada año, con nuevas leyes contra el clero. Dentro de unos pocos años, y con la enseñanza laica, tendremos una generación atea. Y en el Congreso de 1895 decía uno: nosotros debemos procurar la demolición definitiva del catolicismo. Y Lanessan añadía: sí, nosotros debemos aplastar al infame, pero el infame no es el clericalismo, sino Dios. En vez de usar esas expresiones clichés de postmodernidad o modernidad líquida o hipermodernidad o postindustrialización, etc., nosotros preferimos usar las del Papa Santo Juan Pablo II para definir la esencia del sistema actual: cultura de la muerte. En la encíclica Evangelium Vitae nos hace ir al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, el eclipse del sentido de Dios y del hombre, característico del contexto social y cultural dominado por el secularismo. Quien se deja contagiar por esta atmósfera entra fácilmente en el torbellino de un terrible círculo vicioso. Perdiendo el sentido de Dios, se tiende a perder también el sentido del hombre, de su dignidad y de su vida. A su vez, la violación sistemática de la ley moral, especialmente en el grave campo del respeto de la vida humana y su dignidad, produce una especie de progresiva ofuscación de la capacidad de percibir la presencia vivificante y salvadora de Dios. He aquí que esta cultura de la muerte no puede engendrar obras de vida, es imposible. Solo engendra muerte y obras muertas. De esta muerte se nutre el arte actual. Sus artistas, financiados por la élite progresista, en la euforia de la victoria de la Revolución Mundial, proclaman abiertamente: hay que empezar de cero. El arquitecto Le Corbusier, que es el padre de la nueva arquitectura del progresismo católico, dijo explícitamente: el corazón de nuestras ciudades antiguas, con sus catedrales y monasterios, debe ser demolido y sustituido por rascacielos. El arte moderno tiende a destruir todo lo que en la conciencia era la autoridad del pasado y a imponer un compromiso absoluto con el presente. ¿Se puede entonces dialogar con un arte que busca explícitamente la disolución de los fundamentos de nuestra civilización? No, porque esto sería legitimar sus obras, pensamientos
y a las marionetas del sistema. Lamentablemente, en su ideología y mediocridad, muchos pastores y fieles han buscado llevar adelante un falso diálogo, porque era a la vez diálogo y apostasía. Al mismo tiempo que dicen buscar un entendimiento por una empatía mal entendida, desacreditan la verdad católica. Hoy continúan estos malos pastores, esclavos del progreso postmoderno, vendiendo el patrimonio de la fe a la ideología atea reinante. Todos tenemos una vergonzosa experiencia de ministros sensibleros, emotivos, melosos, vertidos al pueblo, mediocres y carentes de virilidad, que producen arte basura para sus iglesias, sus salones, que hacen dinámicas de niñitas, cantos irracionales con movimientos de discoteca, y que proyectan sus fetichismos sesenteros y trancas de juventud a la pobre gente que sufre la mediocridad y estupidez de sus pastores envenenados por las ideas y la moral del anti-Edipo y la economía libidinal. Este no es el tipo de diálogo al que nos invita San Juan Pablo II. El fecundo diálogo será posible si es anuncio claramente católico, el de la presentación magnánima y bella de la verdad de Dios y del hombre, especialmente del único paradigma de todo el hombre y de todo hombre, que es el Verbo encarnado. Porque como leemos en la Gaudium et Spes, en el número 22, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Será fecundo un diálogo con obras que guíen a las almas a la trascendencia, al encuentro con un Dios real y personal, un Padre y su Hijo Jesucristo? Experimentaba intensamente el Papa Santo el deseo de encuentro, como lo dice en el discurso a la Comisión de Cultura en el año 2002. Ojalá que a través de vuestra acción se intensifique un fecundo diálogo con los artistas contemporáneos, favoreciendo con todos los medios posibles el encuentro y el abrazo entre la Iglesia y el arte. Pero este diálogo debe realizarse bien, para que así pueda fructificar. En varios parágrafos de la carta a los artistas, San Juan Pablo II insiste en que no podemos asumir acríticamente los parámetros de esta época para producir arte, para dialogar con el mundo de la cultura. Debemos discernir y utilizar solo aquello que puede ser redimido y vía de la belleza. Dijo, por ejemplo, en el discurso sobre el arte y la arqueología en el año 2000, que el arte invita a desarrollar la belleza de la existencia, viviendo plenamente sus exigencias morales y a buscar incansablemente la verdad. Por lo tanto, no hay diálogo con la cultura de la muerte, de la destrucción, la tergiversación y la mentira. Solo hay defensa, acción potente y inteligente y anuncio de conversión. Invitando a los artistas a sentirse en casa y no en conflicto, les dice en el discurso del jubileo en febrero del año 2000. Nadie mejor que vosotros, queridos artistas, pueden sentirse como en su casa aquí, donde la fe y el arte se encuentran de modo tan singular, elevándonos a la contemplación de la gloria divina. Por eso, queridos amigos, que esta carta, su lectura, su comprensión y también el entendimiento de sus consecuencias y acciones en concreto, nos ayude a encontrar las verdaderas vías de un diálogo fecundo con la cultura y el arte, y nos dé la valentía necesaria de desafiar al príncipe de este mundo. Continuemos entonces en los próximos capítulos leyendo y comentando este importante texto. Que Dios los bendiga mucho.